Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso y hace 1 o 2 días recibí un comentario de un usuario visitante del canal de YouTube, que decía que le gustaba mucho la idea de Maya, de la ilusión, como estaba explicada en el video que publicamos, porque él tenía una intuición desde hacía mucho tiempo de que la cosa era así. Él tenía como la sensación de fondo de que realmente era de esa manera y ahora que lo escuchaba sentía como una especie de confirmación. Sucede muchas veces que hay personas que buscan en las conferencias, en los videos, en las charlas, en los libros, una prescripción. No es el caso de este usuario, sino que me dio a pensar en esto. Una prescripción, es decir, directivas. Buscan a alguien que les diga qué deben hacer y de qué forma deben hacerlo. Esa es la gran mayoría de las personas. Piensan que si no tienen a alguien que los esté conduciendo, guiando, que les esté marcando pautas muy detalladas y perfectas, sienten como que están perdiendo el rumbo, como que están caminando y pisando quizás un poco en falso. Eso es lo más común. La mayoría sigue la iglesia católica, la iglesia evangelista, sigue a los Hare Krishna o sigue aún practicando cosas como serían el yoga o cosas por el estilo, siguen distintas corrientes. Es muy común que si yo digo soy profesor de yoga o monitor de yoga, me pregunten, ah, ¿y de qué escuela? O sea, todo ser humano aparentemente tiene que pertenecer a algún u otro cajón, porque si no podemos definir a alguien, no sabemos, por ejemplo, dónde estudió, lo que le llamamos su currículo o currículum. Currículum significa carrera, ¿no? Es decir, currículum vitae, eso que presentamos cada vez que queremos un trabajo, es justamente una de vida. Se nos pregunta, ¿cuál es tu currículum vitae? Es decir, tras de qué has corrido a lo largo de la vida, qué has buscado a lo largo de la vida, cuéntame tu historia. Y cuando conozco tu historia, empiezo entonces a poder definirte, empiezo a sentirme mucho más tranquilo de que ya sé quién eres, ya sé qué eres, ya sé qué buscas y sé entonces qué esperar de ti. Eso es lo más común en nuestro mundo actual. Y cuando una persona nos cuenta cómo cómo ha adherido a distintos movimientos o a distintas corrientes, nos parece que es una persona más, una persona normal, alguien más como del rebaño. Pero luego también hay otro tipo de persona que como que va un paso más allá, que se atreve a sentir cosas personales, se atreve a descubrir y decir, mira, yo la verdad que estoy sintiendo una sensación de que esto no es tan así como me lo cuentan, que no es como mi iglesia me lo dice, que no es como mi opción religiosa o mi sacerdote o mi maestro o gurú lo está contando, siento que hay algo más, algo diferente y, y lo tienen ahí como flotando, como una especie de río subterráneo que corre detrás o por debajo de su vida, hasta que alguien coincide en decir exactamente lo mismo. Entonces leen en un libro un día o ven una película donde se confirma esa realidad, lo cual está fantástico porque cuando se confirma esa realidad dicen, ah, muy bien, hay otra persona que decía lo mismo que yo o dice lo mismo que yo. Por lo tanto, y acá viene lo interesante, no estoy loco. Por lo tanto, no estoy loco. Por lo tanto, no soy un raro. Por lo tanto, no estoy equivocado. Y aquí, más allá de este usuario que no me refiero a él como el caso, sino que me dio justamente a pensar en esto, aquí es donde se pone en evidencia algo en nuestra cultura actual, que es esto de buscar a otro que haya dicho lo mismo y cuando el otro lo dice le damos valor. Pero si lo pensamos o lo sentimos o lo decimos nosotros, no vale. Se nos ha enseñado a pensar que tenemos que siempre buscar a un otro que nos lo diga. Entonces uno cita a personas, ah, claro, lo dijo Borges, no sé, el escritor argentino, o lo dijo, no sé, Marx, o lo dijo esto que te estoy diciendo, lo dijo Einstein. Es decir, fíjate, te estoy citando a otra persona que lo dijo y que todos reconocemos como importante, como valioso, como inteligente, como capaz. No te estoy hablando de mí, que soy una persona de a pie, una persona cualquiera, que no es capaz de pensar por sí misma, cuyo pensamiento no vale,
cuyos sentimientos no valen, cuyas ideas no corren, no funcionan. Te estoy citando a otra persona. Entonces así vemos infinidad de libros que uno puede comprar, que son una constante cita de autores. Uno lee libros donde o bien al pie de página o bien intercalado uno encuentra constantemente eh, citas entre comillas que al pie dicen de quién son. Entonces el autor de esa manera es como que pasa a un segundo plano. No es importante. Pasan a ser importantes las palabras de otros. Hay un cuento que cuenta Chuang-Tzu, el filósofo chino de la antigüedad, y con esto no es que estoy queriendo decir que sus palabras son las importantes, sino las mías, pero es un cuento que grafica mucho esto. Decía que había un trabajador manual que estaba haciendo una rueda para el rey o el emperador chino, y mientras la estaba haciendo, el emperador estaba leyendo algunos libros aparentemente muy importantes. Y en una de esas el trabajador le habla al rey y le dice, mi señor, ¿me podría contar qué está leyendo? Bueno, dice el rey, estoy leyendo de los antiguos sabios. Entonces, el trabajador de la rueda le dice algo así como, bueno, entonces usted está leyendo palabras muertas, palabras, está como regurgitando o queriendo comerse algo vomitado, como algo que ya fue digerido por otros. Usted está comiendo la comida de otros y está hablando con muertos, ¿no? Como una sabiduría que está podrida, está corrompida, porque fue buena para otra época. Entonces el rey se enoja muchísimo y amenaza con matarlo a menos que se explique correctamente. Y bueno, el trabajador de esta rueda le explica que cada día, cada momento de la vida requiere cosas nuevas. Y si uno cita a los antiguos le pudo funcionar eso en ese momento, pero quizás no hoy para nosotros. Esto no quiere decir que uno diga, bueno, si un edificio se construye siguiendo ciertas reglas, uno vaya a obviar o a no perder los consejos y tratar de empezar desde cero. De decir, bueno, no voy a leer ningún libro ni voy a estudiar ninguna carrera de arquitectura y voy a construir un edificio. Bueno, lo más probable es que se caiga muchísimas veces. Pero a lo que se refiere a esto no es a no tomar las cosas de los antiguos como posibles, viables o útiles, sino justamente a lo contrario, que es no prestar atención a las propias. Ese es el problema. Cuando uno deja de prestar atención a lo que es uno, porque se le ha enseñado que lo que vale es lo que dicen los otros, entonces si no está en la Biblia, no vale. Hay algunos que dicen, si no salió en el periódico, no pasó. Entonces uno dice, a ver, fíjate si salió en el periódico. Ay, sí, sí, salió el problema ese que hubo en la calle. Entonces ya me quedo tranquilo como que fue reconocido por la sociedad, por los que saben, por los que realmente dicen que es así. Entonces fíjense que hoy en día tenemos varias como prensas, varios periodismos. Tenemos el periodismo de Occidente que nos cuenta y el periodismo de Oriente que cuenta otras. Entonces uno escucha noticias de los países de Europa del Este, como Rusia, por ejemplo, y tiene una versión de los hechos completamente distinta a lo que diría la CNN, por ejemplo, que son informaciones o las prensas europeas, que dan otro tipo de información. A veces pasan cosas en países como Irak, Afganistán o lugares así, donde muchas situaciones terribles a veces que se dan no se publicitan y no se dan a conocer al público. Entonces el público piensa, no pasó. No le queda en el fondo la idea de ¿y si pasó y no me lo contaron? Entonces nos enseñan a confiar en el otro. Entonces me convierto en un seguidor de Ramana Maharshi, en un seguidor de Nisargadatta Maharaj, en un seguidor de, no sé, del filósofo griego tal, no sé, Heráclito o quien fuera. Entonces empiezo a acomodar mi vida. Si yo tuviese un pie que va para el talle, no sé, 41 y quisiera meterlo en un zapato 34. Voy a estar haciendo fuerza todos los días por meter el pie ahí. Voy a caminar con un dolor y una incomodidad que no tienen sentido. Es decir, una incomodidad que podría evitarse. ¿Para qué voy a meter mi pie en un zapato que no es de mi tamaño? ¿Por qué voy a tratar de acomodar mi vida a lo que dice la Biblia? ¿Por qué voy a acomodar mi vida a lo que dice el Corán? Si fue escrita por gente
delirante o no, pero de otra cultura, de otro tiempo, con otras circunstancias sociales, con otras circunstancias personales, con un trasfondo religioso completamente distinto al que puedo tener yo. Entonces la gente dice, no, pero Ramana Maharshi dice que hay que preguntarse quién soy yo todo el tiempo. O no, Nisargadatta nunca dijo tal otra cosa. O Yogananda, o Sai Baba, o Prabhupada, o en el Reiki no se hace tal... No, tal cosa no va con la tradición. Eso que estás haciendo no corresponde. ¿Y qué problema hay? Ahí está la innovación, ahí está el cambio, ahí está la mejora. Cuando me empiezo a preguntar, ¿y qué tal si tal cosa no era tan así? ¿Y qué tal si siempre remití mi verdad a la verdad de otros? Es decir, es como ese rey chino que en realidad estaba comiendo comida vomitada. Es decir, estaba regurgitando lo que ya fue digerido por otros, ¿no? Llamémosle, no sé, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, no sé, más recientemente Heidegger o cualquier filósofo pensador de los tiempos, y yo trato de eso que él comió, digirió y lo interpretó a su forma, lo trato de volver a comer yo, con lo cual me estoy comiendo algo vomitado. Entonces, ¿está mal? En absoluto. No estoy diciendo que esté mal leer, informarse, conocer, pero sí uno toma esas palabras como reales y cerradas en sí mismas, es decir, como que están bien, no tienen ninguna falencia. Tomo lo que dice tal autor y si adhiero a su filosofía porque me gustó, entonces no me voy ni un ápice de lo que él haya dicho. ¿Por qué? Porque me parece que si él lo dijo, y como lo respeta la sociedad, y como escribió muchos libros, y como salió en los periódicos, y como hizo mucho dinero, porque eso también es un índice de respetabilidad que tiene nuestra cultura. Mira, no, tal persona fue reconocida mundialmente y logró tener muchísimo patrimonio y dinero, por lo tanto es una gran persona, no como aquel que quizás tiene su filosofía de vida pero es un barrendero, entonces no vale. Y así en lugar de dar prioridad a nuestra forma de ver las cosas y decir, ¿y qué problema hay? Lo veo así. Esta es mi visión de las cosas. Voy a dejar que esté ahí y que sea lo que tenga que evolucionar, que vayan saliendo cosas nuevas y quizás emerja una visión única. A Heráclito, por ejemplo, este personaje de la antigua Grecia, le llamaban el oscuro, aún en la Grecia de su época, el oscuro, porque iba como contracorriente. Lo que él decía era algo muy mal visto por los demás porque no lo entendían y porque tenía una visión que no era la, entre comillas, normal. Normal quiere decir que pertenece a la norma, a la que casi todos suelen hacer. Entonces Heráclito solía tener sus propias formas de ver las cosas, que fue entendida mucho más adelante, como pasó también con Kierkegaard, este filósofo danés, que en su momento él decidió escribir bajo seudónimos distintos libros, porque cada libro que escribía expresaba una forma de ver las cosas, que no era su forma, pero él consideraba que al escribir todos estos libros, hablando, resaltando el valor de la estética como modo de vida, el valor de la religión como modo de vida, eh, iba a hacer que las personas que adhirieran a esas formas, al escuchar el desarrollo de esa misma filosofía o ideología, descubriesen lo tonta que era, descubriesen lo sin sentido que era, y de esa forma pudiesen encontrar un camino propio. Porque él decía, si uno le dice a una persona lo que uno considera que es la verdad, la persona simplemente la va a rechazar. Entonces a veces es bueno hablarle en sus términos y llevarla hasta el máximo de esos términos para que descubra la tontería del sistema. Es como ese dicho que dice, haz que un loco persista en su locura o un estúpido en su estupidez y finalmente se volverá sabio. Es decir, haz que una persona camine en una dirección recta a lo largo del globo de la Tierra y llegará al mismo punto, sin que se desvíe, al mismo punto. Haz que una persona extremo su cristianismo, en palabras, es decir, en un diálogo, en una discusión, haz que lleve hasta las últimas consecuencias su cristianismo y verá lo estúpido que es. Haz que lleve hasta el máximo su comunismo, su capitalismo, su machismo, su vegetarianismo y verá lo estúpido que es. Es decir,
todo llevado al extremo demuestra que carece de sustento, porque toda filosofía es simplemente una construcción de palabras. Entonces, quizás la verdad es una tierra sin fronteras, y por esa misma razón es que nadie es dueño de ella. Entonces, cuando uno dice, pero mira, los sabios del no dualismo, por ejemplo, dicen que debe haber gozo, o que hay gozo en ese estado, y yo la experiencia que estoy teniendo no es de gozo, por lo tanto, debo estar equivocado. O sea, todavía no arribé a lo que ellos dicen, estoy todavía lejos de eso. Entonces, ¿se dan cuenta lo que sucede ahí? Estoy dándoles importancia a ellos y restándome. Mi experiencia desaparece, empieza a ser la experiencia de ellos. Entonces lo que hay es un continuo amoldamiento. Entonces sabemos muchas cosas, demasiadas. Sabemos lo que es la no dualidad, sabemos lo que es la dualidad, las palabras como iluminación, karma, reencarnación, palabras como la verdad, la paz, el orden mundial, la globalización, lo que es ser humano, ¿no? La realidad. Entonces, nunca desconfiamos de esas palabras, nos parecen reales. Como las dijo mucha gente, decía ahí un agente de propaganda de Hitler que una verdad repetida suficiente cantidad de veces, una mentira, perdón, suficiente cantidad de veces se convierte en una verdad. Es decir, acaba siendo aceptada. Entonces, si nosotros repetimos o nos repetimos, sí, fulano de tal dice tal cosa, fulano de tal dice tal cosa, y es muy respetable, debe ser así. Y si mucha gente lo viene haciendo hace mucho tiempo, debe ser así. No pueden equivocarse generaciones de personas. Sí, pueden equivocarse y mucho. Los sabios, los que tú valoras como personas tan importantes, han sido gente que fue a contrapelo, a contracorriente. Fueron personas que no dijeron, bueno, si todos van hacia la derecha, debe ser porque es hacia la derecha. El mundo no hubiera cambiado nunca. El mundo no hubiera tenido esos puntos de inflexión. Y los tuvo, porque hubo personas como Sócrates que dijeron, prefiero morir, prefiero beber la cicuta y morir pensando como pienso. ¿Qué problema hay? ¿Por qué tengo que pensar como ustedes piensan? ¿Por qué tengo que ser un calco de todos los demás? Entonces, si yo me autodenomino, no sé, yogi, me autodenomino argentino, me autodenomino cristiano, me autodenomino, no sé, no dualista, me autodenomino iluminado, me autodenomino maestro, caigo en una denominación que es común, arrastrada por los tiempos, una que los demás aceptan, y que en tanto yo la mantenga, se me van a exigir cosas en el sentido de que me tengo que parecer a otros. Pero resulta que yo soy yo. Entonces te aliento a ti, a todos los que ven este video y a muchos más, a que cada uno valore sus intuiciones, sensaciones y diga, me importa un bledo que Ramana Maharshi, Nisargadatta, Yogananda Sai Baba o no sé, o Maharishi Mahesh Yogi o cualquier maestro, filósofo, pensador hayan dicho lo que hayan dicho. Me da igual. Yo puedo pensar de manera totalmente diferente. En el budismo zen del Japón hay un dicho que se le atribuye al Buda que dice que el Buda mismo decía a sus discípulos, si se encuentran al Buda en el camino, si se cruzan con el Buda, mátenlo. Es decir, no le crean a nadie, no tomen las palabras de nadie como reales. Hay un dicho en la que, si no me equivoco, se pronuncia así, es cui bono, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Esa es la pregunta. Entonces, o quién se beneficia, ¿no? ¿Quién se beneficia? Siempre detrás de alguna afirmación, como por ejemplo, esto es la iluminación, la mente puede ser equilibrada, con tal pastilla se logra tal cosa, ahora vivimos en un mundo mejor, porque, no sé, nos vamos a implantar todos un chip para tener controlada nuestra salud y bla, bla, bla. Detrás de todo eso hay que preguntarse, cui bono, es decir, ¿quién se beneficia con esto? Detrás de toda prescripción, tú deberías hacer tal cosa, serás más feliz cuando lo hagas, hazme caso, compórtate de la manera que yo te digo. Detrás de todo eso siempre hay un interés, siempre hay alguien que quiere hacerlo, porque de esa manera, generando clones, calcos, la gente está tranquila, entretenida, como el rebaño. Entonces, si yo, Ramana Maharshi decía esto, Nisargadatta decía lo otro, y mis compañeros, los que hacen lo mismo que yo, también, como lo siguen al mismo gurú,
o al mismo maestro y cámbienle la palabra maestro por líder político, no sé, economista, lo que ustedes quieran, pensador, filósofo, lo que se les ocurra. Eh, una vez que tienen eso, ese seguimiento, somos todos iguales y nunca nos salimos de la norma y somos perfectamente estúpidos y perfectamente controlables. Entonces, yo hago, no sé, astrología. Uy, no, pero ¿cómo vas a interpretar ese planeta como tal cosa si ese planeta siempre ha sido interpretado? Fíjate que lo dijo fulano, fulano y fulano de esta manera. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no puedo hacer un cambio? Cuando existen sistemas operativos como Windows, que aparentemente es fantástico y cerrado en sí mismo, y luego empiezan a surgir otros sistemas operativos como Linux o dentro de los móviles como Android, donde empieza a haber un sistema operativo abierto y la gente va colaborando, agregando nuevas cosas y no se sabe qué va a surgir. Surgen cosas nuevas, cosas posibles que pueden ir armándose. Eso gracias a que hay que cada uno se da la libertad de valorar lo propio y decir, sí, si bien yo no invento nada porque todo lo que yo pienso es una suma de pensamientos de otros también, no nos engañemos, cada pensamiento que yo tengo es el pensamiento de los tiempos, es el pensamiento de la cultura, es el pensamiento de mi familia, es el pensamiento de lo que he leído, de lo que he visto, de lo que he oído, ¿no? Sin embargo, la forma en que se mezcla todo eso aquí no se repite en ningún otro lugar en el universo. Entonces, aquí se puede mezclar de una manera donde salga una explosión de cosas nuevas o no salga nada, pero algo puede ocurrir. Pero si yo digo, no, 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 ¿cómo voy a hacer de esa manera? Lo fue antes. Yo tengo que ser de la manera que tiene que ser y de esa manera me quedo tranquilo, porque tengo una referencia. Digo, a ver, miro el libro y digo, ¿cómo lo vivió el santo tal? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sintió? Ah, le habló Dios. ¿Y cómo lo oyó? Bueno, lo oyó como una voz en su cabeza. Ah, bien, bien, yo también lo estoy oyendo así, o sea que va bien. Una profunda estupidez. Santa Teresa de Ávila oía voces y nadie oía voces en ese tiempo. Las que oían voces eran endemoniadas. Y ella dijo, yo oigo voces y para mí es Dios. Y la trataron de loca y casi la llevan a la Inquisición. Y se salvó. Mientras que otros como Giordano Bruno u otros tantos acabaron en la hoguera, ¿no? O Juana de Arco. Bueno, entonces morir, vivir, arriesgarse por aquello que uno realmente siente como real y no tener temor a decirlo, aunque los demás digan, bueno, estás completamente loco, estás afirmando algo que nadie lo afirmó antes, ¿cómo estás diciendo que, no sé, Dios, qué sé yo, en vez de ser hombre es mujer, o que Dios es negro, o que... ¿Cómo puedes decir algo que no está en ningún libro? La Biblia no lo dice eso, el Corán tampoco, la Torá tampoco, el Bhagavad Gita tampoco. ¿Y qué tiene que ver? Yo lo digo, yo lo siento así, para mí es una verdad y me atrevo a enunciarlo. Dentro de una semana puede que cambie, puede que diga otra cosa, porque la vida es movimiento y estoy en completo cambio y transformación. Y eso es lo que vale. En cambio, se nos enseña que no, que tenemos que ser previsibles, que tenemos que pensar igual siempre. Y se valora mucho. Fíjense cómo se valora a las personas que piensan siempre igual. No, fulano de tal hace 40 años que es del Partido Demócrata, o hace 40 años que es republicano, o en España, por ejemplo, del PP o del PSOE, o en Argentina peronista o radical. Eso es una virtud, eso es un halago. Para mí eso es un insulto. Decir que una persona jamás ha cambiado, es decir, que es un mineral, que es una persona que no está viva. Y decir, no, 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 esta persona ha sido un seguidor fiel de Marx toda su vida. O un seguidor fiel de, qué sé yo, de Milton Friedman, el economista, o de Keynes. Es un perfecto estúpido, porque denominarse a uno mismo como seguidor es anularse, es matarse, es proclamarse como el estúpido más grande del mundo, como diciendo yo soy seguidor de, traducido quiere decir yo me trato de parecer a sin salirme ni un ápice. Entonces ve y aprende de, conoce, infórmate, oye, ve, aprende, absorbe, pero deja que todo eso se mezcle de una manera única y permite que se mezcle de una manera única. Eh, no lo obstaculices, no lo niegues y cualquier cosa que se vaya armando no la descartes. Deja que esté ahí
y que lo que salga puede ser algo totalmente irracional, totalmente loco, totalmente pero es tuyo. Es algo que no tuyo en el sentido de propiedad, sino que es algo que ocurre aquí y no va a ocurrir en ningún otro lado. Entonces es valiosísimo como el mejor diamante. Y eso es algo que aterra a los que quieren controlar. Tú imagina que eres un gran señor de esclavos y que tienes muchos esclavos. Lo último que quieres es que tus esclavos piensen. Tú lo que quieres es ponerle un referente a los esclavos y decirle, mire, este es el jefe suyo, jefe de esclavos. Es un esclavo más viejo, más acostumbrado, todos deben parecerse a él. Y en la medida en que se parezcan a él, tendrán más comida y más respetabilidad y tendrán beneficios. Entonces, todos quieren sentir como siente ese esclavo, comportarse como se comporta el esclavo y no sentir lo propio. En la época de Norteamérica, en la época de la esclavitud, había de parte de los psiquiatras norteamericanos, habían inventado, vieron que los psiquiatras van inventando denominaciones para tratamientos humanos y lo llaman patologías o síndromes. Entonces habían inventado el síndrome del esclavo que huye, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Entonces el esclavo era informado de que si él tenía ganas de huir, tenía un síndrome enfermizo y patológico. Entonces, ¿qué hacía el esclavo? Decía, no, esto que estoy sintiendo, que es ganas de huir, está mal. No tengo que sentir esto. Yo lo que tengo que sentir es que me quiero quedar acá y que soy muy feliz con mi amo que me da latigazos y que me da mal de comer y que me tiene aquí en una especie de mazmorra o de choza viviendo en una situación infrahumana. Tengo que sentirme muy feliz de ello porque todos mis compañeros se sienten felices o deben sentirse felices y el jefe de esclavos, que es uno más de nosotros pero más avanzado, ya lo ha entendido hace mucho tiempo y a él debo parecerme. ¿No les parece estúpido? ¿No les parece natural que ese esclavo diga, quizás esto no sea así, esto que estoy sintiendo de ganas de huir, ¿por qué tengo que reprimirlo? Y es para mí normal, ¿por qué tengo que reprimirlo? Quizás me lleve a nuevos descubrimientos. Y fíjense que gracias a que algún esclavo tuvo esa iniciativa de no reprimírselo, fue creciendo como un malestar entre los esclavos de ganas de independencia que se tradujo a algunos blancos que hacían empatía con ellos y finalmente se produjo, bueno, a la guerra de secesión norteamericana y la independencia de Estados Unidos y a su vez de los esclavos, ¿no? La libertad de los esclavos. Entonces, fíjense cómo permitir que haya pensamientos propios que se salgan totalmente de la norma, como por ejemplo a la gente que se le acostumbra a pensar que hay que agradar a Dios, preguntarse, ¿y si yo, que en el fondo siento esa pregunta, ¿y si no hay Dios? No, no, ¿cómo vas a pensar eso? Si en ningún texto religioso lo dice. Aparte, fíjate, tanta gente buena y santa, la Madre Teresa, San Francisco de Asís, que hablaban de Dios, la Cruz o Santa Teresa, ¿cómo vas a pensar que no hay Dios? ¿Estás loco? Bueno, ¿y si no lo hay? ¿Y si no hay infierno? ¿Y si no hay cielo? ¿Y si, traído más al ámbito cotidiano, y si existe una élite de personas con gran poder económico en este momento, en este 2012, que intentan manipular, poner y sacar gobiernos, conquistar países, unificar todo en esto que se habla actualmente de un mundo globalizado, de un mundo casi policíaco y fascista? ¿Y sí? No, no, tú estás loco, sigue con tu trabajo, sigue mirando televisión, entretente, dedícate a tus cosas, no te preocupes, deja que ellos saben lo que hacen. ¿Cómo va a existir eso? Si existiera eso ya lo hubieran eliminado. Son personas, las que manejan el mundo, suficientemente inteligentes. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Y sí? ¿No te das cuenta que la pregunta, preguntarse, dudar, ¿no? Es la base del conocimiento, la base del comprender, la base del despertar, más allá de que lleve a un despertar radical y completo, pero a veces cuando se dice se me acabó la cuerda, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan cómo fue que te iluminaste, bueno, por empezar digo, jamás me iluminé, ¿no? Simplemente comprendí algunas cosas. ¿Y cómo las comprendiste? Bueno, no a través del esfuerzo, se me acabó la cuerda, esa cuerda de querer amoldarme, esa cuerda de querer ser igual que los demás. Entonces ahora, ¿qué soy? Bueno, soy esto que es único y no se repite en ningún otro lugar. Y
Y cuando se me pregunta mi manera de pensar, se me trata de comparar con algún otro, a ver en qué encajo, y para valorar si realmente estoy acertado, se me compara con lo que dice tal sabio, tal otro, a ver si soy parecido. Entonces, como resulta que no soy parecido, más de uno dice no, no, entonces no está iluminado. He aclarado de un principio que no estoy iluminado porque estar iluminado es un concepto, es una idea, es una zanahoria delante del burro. Entonces, cuestionar, preguntar, es como un ejercicio muy sano que ayuda a vivir más tranquilo, a darse cuenta de que a veces uno tiene puesto como una especie de casco que le permite ver solamente lo que ese casco permite ver, y que hay veces que cuestionarlo hace que un día uno diga, bueno, ¿y si me saco el casco y veo la vida sin el casco? Entonces, ¿qué hay cuando me saco el casco? Y bueno, no hay nada de lo que me habían contado. Nada, nada, nada. No hay ese mundo armado, soñado, perfecto, de puro amor. No, no lo hay. Lo que hay es la realidad, la realidad. Y hay un descubrimiento de que las propias ideas sobre la realidad son también ideas, por lo tanto uno deja de valorarlas. Sin embargo, deja que proliferen en uno porque es natural que así sea, y deja de valorar las ideas ajenas por sobre las propias. Uno deja de valorar todas las ideas, pero deja que las propias fluyan. Antes uno lo que hacía era valorar las ajenas. Ah, lo dijo Einstein, ah, lo dijo, no sé, Buda, lo dijo Krishna, lo dijo fulano, y las mías no valen. Después entra en otra etapa que dice, ahora las mías valen, las mías son las importantes, no las de otros. Eso es igualmente tonto. Decir que lo propio es bueno y lo demás está equivocado. Es como igualmente fascista. Finalmente uno llega a una, podríamos llamarle etapa, donde uno dice, lo que los demás dicen es una visión del mundo, lo que yo digo es una visión del mundo, todas son visiones del mundo que son totalmente relativas, no valoro a ninguna por sobre la otra, pero dejo que las propias afloren y produzcan cosas y produzcan cambios. Y estoy muy feliz y tranquilo de ser quien realmente soy. Entonces a veces se nos pregunta, bueno, pero ¿sientes ese gozo que hablan las escrituras? ¿Qué me importa? Dices, ¿no se dan cuenta que las escrituras están muertas? Las escrituras son libros, y los libros, fíjense, para los Sikhs, que es una secta en el buen sentido de la India, los Sikhs, su libro sagrado, que es el Granth Sahib, lo idolatran, le hacen con una especie de cola de yak, de un animal, le espantan las moscas, como si fuera una persona. Valoran al libro, lo llevan como si fuera con tapas de oro, ¿no? Como si fuera especial, lo ponen en un asiento, como que le ofrecen, no sé, alimentos. El libro se ha convertido en importante. Las palabras, las letras. ¿Dónde queda eso de que la palabra o las letras matan y el espíritu vivifica? Entonces, ser libre no significa parecerse a nadie. Ser libre no significa ser libre como dice tal escritura. Ah, finalmente alcancé el estado de nirvana número 5. O alcancé el samadhi número 24. Ahora soy un iluminado. Todavía me falta un poco para llegar. Estás de nuevo dando vueltas como el hámster dentro de la ruedita, ¿no? Y puede pasar que cuando te acerques un poquito a esto de ya no valorar lo ajeno y empezar a valorar lo propio, te dé un miedo tan grande de ser diferente que regreses. Y después te encuentres siendo otra vez del rebaño. Como decía Nietzsche, esto del camello, del león y del niño. El camello es el que valora lo ajeno. Dice, no, 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 los demás tienen razón. Lo dice la Biblia, lo dice el Corán, lo dice Ramana Maharshi, lo dice Nisargadatta, lo dice Yogananda. No, ellos tuvieron la experiencia, ellos tienen la conexión así, enchufados, directo con Dios. O lo dice, no sé, Rajoy, o lo dice, no sé, Tony Blair, o lo dice Bush y luego Obama, o lo dice quien sea. Porque lo diga aquella persona que tiene mucho dinero, mucha ascendencia política o económica o religiosa, o el Papa o quien fuera, no tiene más valor a Dios, tiene el valor que le otorgamos. El Papa existe porque mucha gente dice que el Papa existe. Es decir, el Papa vale porque mucha gente dice que el Papa vale. Entonces todos lo idolatran, se visten de una manera igual como uniformados, uniforma, la misma forma tienen, todos tienen la misma forma mental, la forma de sigamos a lo que dice el líder. Y lo que dice el líder, el gran papá,
¿no? Como el gran hermano, el gran papá, es correcto. Entonces el gran papá Estado, el gran papá democracia, el gran papá comunismo, el gran papá, no sé, el líder gurú, por ejemplo, maestro espiritual, el gran papá. Entonces nos hemos acostumbrado a eso. Ese es el camello. Luego viene el león, que es el que dice, no, no, ahora voy a priorizar lo que yo siento como intuiciones, lo que es propio. No voy a valorar más, no voy a depositar mi fe en los demás. Muy bien, es un gran paso. Pero todavía queda, valora demasiado lo propio y hasta tiene miedo que lo regresen a ser camello. Sin embargo, el último salto es ser un niño. Y el niño, cuando le preguntas, ¿tú estás iluminado? Te dice, ¿qué es la iluminación? Eh, ¿Tú eres machista o feminista? ¿De qué me hablas? ¿Tú eres comunista o capitalista? ¿Y a quién sigues tú? No sé de qué me estás hablando. Yo lo que hago es comer cuando tengo hambre, dormir cuando tengo sueño. Tengo ideas que surgen y aparecen y que crean cosas, a veces no. Tengo intereses que me gustan hacer, cosas que me gustan hacer para divertirme, que la semana que viene cambian y son otras. Eh, y cuando me dicen, pero tú hace un año no eras así, obviamente, uno va cambiando todos los días. Si tú intentas que tu vida no cambie, te conviertes en un mineral, te conviertes en un muerto. Entonces, deja que cambien y no te aferres a las palabras. No sigas a los demás, o si tienes ganas de ser un camello o un león, o haz lo que quieras, haz siempre lo que quieras. Sin embargo, sabe que ese seguimiento es el que está creando el estado actual de las cosas, donde simplemente cuando las cosas se tornan muy incómodas, protestamos al jefe de esclavos y les decimos, Señor, por favor, menos latigazos, por favor, porque tenemos miedo, todo va mal. Entonces el jefe de esclavos dice, no se preocupen, les voy a dar un latigazo menos. O si yo les estaba dando 5 por la mañana y 3 por la tarde, ahora les voy a dar, no se preocupen, 3 por la mañana y 5 por la tarde. Con lo cual la cosa sigue igual. El tema es, no seas esclavo, a menos que te guste. Namaste.